En el nombre del Señor, bienvenidos a la Iglesia Cristiana Discipular en el Hogar. Recibamos todos con gratitud y alegría la palabra de Dios. Bienvenidos, amados hermanos, apreciados amigos de Iglesia Cristiana Discipular en el Hogar. Gracias por acompañarnos en una nueva reflexión. Instrumento escogido me es este. Instrumento escogido me es este. El texto bíblico que usaremos se halla en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versos del 10 al 17. Y leemos así. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Amén. El cristianismo se inició con un tremendo problema. Su mensaje estaba claramente destinado a todos los hombres, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Era bien claro que la Iglesia tenía un mensaje para todo el mundo, pero como había nacido del judaísmo, humanamente hablando, tuvo un nacimiento poco afortunado. Los judíos estaban envueltos en un doble odio. El mundo los odiaba y ellos odiaban al mundo. Hacía falta un hombre que sirviera como un puente entre el mundo griego y el judío. Obviamente muy difícil de encontrar. Debía ser único y por la providencia de Dios, el tiempo proporcionó el hombre, y ese hombre fue Pablo, el único canal a través del cual el cristianismo se abriría a todo el mundo. Punto número 1. Hombre
de dos mundos. A. El mundo judío. Pablo presenta sus credenciales. Pablo se ve obligado a defenderse contra su voluntad de sus detractores, que para que más le duela, son rabinos, maestros judíos desvergonzados y rapaces, que se están aprovechando y enseñoreando de los amados corintios. Y para defenderse de sus groseros ataques, dice así: ¿son ellos hebreos? Yo también lo soy. ¿Son ellos israelitas? Yo también. ¿Son linaje de Abraham? Yo también. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. En tiendas de carne como títulos honoríficos. Pablo termina de refutar a los maestros judíos, afirmándoles que son los cristianos y no los judíos los que están circuncidados de verdad, los que constituyen el verdadero pueblo del pacto y los que efectivamente están en una relación especial y única con Dios. Si sus adversarios hubieran intentado atacarlo, puede que dijeran: pero tú eres cristiano, por lo tanto no sabes de qué estás hablando. No sabes lo que es ser judío. De modo que Pablo muestra sus credenciales. No lo hace para jactarse, ni para que se dé crédito a su persona, sino para mostrar que gozaba de todos los privilegios de que un judío podía disfrutar y que había alcanzado todo lo que un judío podía lograr. Sabía lo que era ser judío en el más alto significado de la palabra y deliberadamente, con pleno conocimiento y voluntariamente, lo había abandonado por causa de Jesucristo. Cada frase de este catálogo de privilegios tiene un significado especial. Oigámosle atentamente. 1. Circuncidado al octavo día. Abraham había recibido el mandato de Dios y esta prescripción se había repetido como una ley permanente. Levítico 12:3. Con esta declaración Pablo deja en claro que no es un ismaelita, porque estos se circuncidan a los 13 años, ni era un prosélito que había ingresado tardíamente a la fe judía, recibiendo la circuncisión en la edad madura. Subraya que él nació bajo la fe judía, conoció sus privilegios y observó sus ceremonias desde su nacimiento. 2. Del linaje de Israel. Cuando un judío deseaba subrayar su relación especial con Dios en un sentido único y exclusivo, usaba la palabra israelita, pues Israel era el nombre especial que Dios le dio a Jacob después de luchar con él. En el sentido estricto de la palabra, la herencia privilegiada del pueblo elegido tenía su punto de partida en Israel, o sea, en Jacob. Los ismaelitas podían trazar su ascendencia
hasta Abraham, pues Ismael también había sido engendrado por Abraham en Agar. Los idumeos podían trazar su ascendencia hasta Isaac, porque Esaú, el fundador de la nación idumea, había sido hijo de Isaac. Pero solo los israelitas, como Pablo, podían trazar su ascendencia hasta Jacob, a quien Dios le había dado el nombre de Israel, llamándose a sí mismo israelita. Pablo subraya la pureza absoluta de su raza y de su descendencia. 3. De la tribu de Benjamín. Pablo no solo era israelita, sino que pertenecía a la élite de Israel. La tribu de Benjamín tenía un lugar especial en la aristocracia israelita. Benjamín era el hijo de Raquel, la esposa amada y predilecta de Jacob. De los 12 patriarcas, solo Benjamín había nacido en la tierra prometida. De esa tribu provenía el primer rey de Israel, Saúl. Y no hay lugar a dudas que por ese mismo rey había recibido Pablo su nombre original. A Saúl le agregaron la O, Saulo. Cuando ocurrió la trágica división del reino, solo la tribu de Benjamín permaneció fiel a Judá, la casa de David, de donde descendía el Mesías, Jesucristo. La tribu de Benjamín tenía el lugar de honor en la línea de batalla, portando el estandarte, hasta tal punto que el grito de guerra de Israel era: en pos de ti, Benjamín. Así que cuando Pablo afirma que pertenecía a la tribu de Benjamín, no solo afirma que es un verdadero israelita, sino pertenecer además a la más alta aristocracia de Israel. Pablo, siendo originario de Tarso de Cilicia, una ciudad romana, ostentaba la plena ciudadanía romana por nacimiento, lo cual equivalía en el mundo antiguo a un respaldo de honor. Una vez que deja asentadas sus ventajas de nacimiento y sus privilegios de cuna, pasa a enumerar los méritos de formación que conquistó por libre elección dentro de la fe judía. Hebreo de hebreos. No es lo mismo que afirmar ser israelita. El significado es otro. La historia del pueblo judío los muestra dispersos por todo el mundo, y con frecuencia sucedía que olvidaban su idioma. Pablo, deliberada y tesoneramente, mantiene el conocimiento de la lengua hebrea, hablando un hebreo puro y culto, lo cual le permitía leer los rollos originales de la Torá. En lo que respecta a la ley, fariseo,
instruido a los pies del docto y riguroso Gamaliel, conocedor de la ley de Moisés y de las tradiciones rabínicas, dedicando su vida a su observancia más estricta. Con respecto al celo por la religión, perseguidor de la Iglesia, llegó a tal extremo su celo fanático que intentó barrer con los seguidores de Cristo, torturándolos, encarcelándolos y asesinándolos, haciéndolos blasfemar el nombre. Así, cuando se derramaba la sangre de Esteban, dice: yo guardaba las ropas de los que lo mataban. Nunca lo pudo olvidar. Siempre volvía sobre el tema y confesaba su vergüenza y dolor. En cuanto a la justicia que es por la ley, se declara irreprensible. El judaísmo de Pablo aflora en todas sus cartas, mostrándole hasta el fin de su vida orgulloso, obstinado e inalterablemente judío. El otro mundo de Pablo. B. El mundo griego. Si hay algo de lo que Pablo estaba convencido, es de que su único privilegio consistía en ser apóstol de los gentiles. Luego de su conversión en el camino a Damasco, Dios le anuncia al asombrado Ananías que Pablo venía a solicitar su ayuda. Naturalmente, Ananías considera al acérrimo perseguidor de la iglesia con total recelo, pero Dios le dice: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre entre los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Padecer por mi nombre. Y estando en oración, Pablo tuvo una visión donde se le dijo: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Como ya hemos dicho, Pablo nació y creció en una ciudad cosmopolita, Tarso de Cilicia, donde se respiraba un aire de grandeza. Tarso era una ciudad universitaria, con una atmósfera en que le era tan familiar el pensamiento griego y romano, así como el judío de su propia nacionalidad. Número 2. Los sufrimientos del apóstol. Casi no hubo un día en la vida cristiana del apóstol en que no se enfrentara a presiones y sufrimientos terribles, casi todos relacionados con la vida y dificultades del ministerio. Pero Pablo no se guardó para sí mismo sus experiencias, sino que desnudó su alma. La segunda carta a los Corintios muestra la profundidad de sus emociones,
su vulnerabilidad. Casi que usted puede oír sus gemidos. Nos está diciendo que desarrolló su teología del dolor en el crisol del sufrimiento. Sabía lo que significaba ser incomprendido, maltratado, abandonado, olvidado, tratado injustamente, calumniado, atacado físicamente, estar preso y ser dejado por muerto. Así entendió que el sufrimiento personal nos capacita para consolar personalmente a los demás. Admirable es que a pesar de estos sufrimientos decidió no vanagloriarse de su extraordinaria firmeza y capacidad para enfrentar las dificultades con valentía, ni de su resistencia física y emocional. 3. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Aunque velado en el misterio, este pasaje es uno de los más maravillosos de toda la Biblia. De una manera extraña, parece estar como fuera de sí mismo, observándose. Pablo está consciente de que no puede explicarlo todo, pero no oculta la verdad. En vez de tratar de explicar lo inexplicable, simplemente admite, no lo sé. Pero sí está seguro que el hombre es él, que la ubicación es el tercer cielo, o sea, el paraíso, que le ocurrió de repente y que ni con todo su intelecto es capaz de explicar lo que tuvo el privilegio de ver y oír. Número 4. El aguijón persistente y la gracia inagotable. Y después de la gloria llegó el dolor. Aguijón, espina, estaca puntiaguda. Viene del griego skolops. Pablo sentía que en su cuerpo se retorcía algo semejante a un trépano. Pero, ¿qué era ese aguijón en su carne? La identificación de este aguijón se ha escapado de los eruditas por siglos. Cada uno ha dado su mejor opinión, pero lo que sí podemos decir con seguridad es que era malo. El mismo apóstol habla de él como un mensajero de Satanás. Y esto quiere decir que provenía del maligno con una intención perversa, ya sea que fuera un adversario o una enfermedad como una severa oftalmia o una epilepsia con jaquecas agudas o una de esas enfermedades comunes en Asia, como aquellas fiebres. Esto fue una aflicción extrema que lo acompañó por el resto de su vida. Pero Dios estaba permitiendo su presencia. Sabemos que provocaba un cierto tipo de debilidad,
que pudiera ser física, moral, espiritual o social. Pablo le oró al Señor 3 veces por la liberación de aquel sufrimiento, para que le retirara ese aguijón, pero su respuesta no llegaba. Cuando al fin le dio una respuesta, fue la que él nunca habría esperado. ¿Cuál fue? Dios le dijo no, pero le ofreció algo mucho mejor que la liberación, una gracia inagotable. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, le dijo Dios. Sabe, hermano y amigo, yo pienso que el mundo necesita más seguidores de Cristo que aceptemos el sufrimiento y las dificultades en vez de negarlas. Pablo aceptó su aguijón como una medida disciplinaria para evitar que se volviera demasiado soberbio por su experiencia en el cielo. Y lo que es claro es que aún algo enviado por Satanás mismo puede ser utilizado por Dios para bendición. Nosotros no sabemos a cuántas personas inocentes Pablo, en su época de enemigo de Jesús, arrastró al suplicio y a la muerte, obligándolos a blasfemar el nombre de Jesús que él tanto odiaba. Pero él sí lo sabía. ¿Serían acaso parte de su aguijón los recuerdos que el acusador eterno de los hijos de Dios hacía venir a su mente para tratar de que el apóstol renunciara a su llamamiento santo? No lo sabemos, pero Dios lo utilizó para mantener humildemente y de rodillas al dotado siervo. Recordemos esto, hermanos. Su gracia siempre es suficiente para sostenernos cualquiera que sea nuestro aguijón. Amén. Es el momento tan especial de dirigirnos a nuestro Padre Celestial en oración. Hagámoslo con toda humildad y reverencia en un mismo espíritu. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra bendita y por la enseñanza que la lectura y meditación de la porción que hoy leímos nos ha dejado sobre la soberanía, la gracia y el amor que tienes para nosotros. Gracias por siervos como Pablo, que con humildad, paciencia y contentamiento aceptó que no recibiría la sanidad de su aguijón, pero aceptó como buena la decisión tuya, Señor, honrando tu perfecta voluntad. Ayúdanos a cada uno de nosotros, que luchamos también con diferentes clases de aguijones, en lo físico, en lo espiritual, en lo moral, a ser sumisos a tu santa voluntad. Te oramos por nuestros enfermos. Trae, Señor, sanidad para ellos, paciencia para sus familias, confianza y fe en ti, provisión según sea la necesidad de cada caso. Protégenos de esta peste, Señor.
Cuida con especial misericordia al personal de salud en el mundo entero y más aquí en Honduras. Padre, te pedimos que perdones y bendigas a nuestro país. Te imploramos por los que no te han recibido como el Salvador de sus vidas, para que te manifiestes con claridad a ellos, así como lo hiciste con Pablo y con cada uno de nosotros también. Todas estas peticiones las elevamos hasta el trono de la gracia en el poderoso y bendito nombre de tu Hijo amado. Y decimos, Señor, que sea hecha siempre tu perfecta, agradable y buena voluntad. Amén. Esta palabra de Dios es de mucho provecho para su persona, para toda su familia amada también. Escriba su testimonio de gratitud en los comentarios de esta ministración en nuestro canal y Dios le use grandemente al contar cuán grandes cosas Él hace en su vida, en su hogar. Recuerde, Dios está con nosotros. Él nos ayudará siempre. Aleluya. Jesús jamás me falta.